Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que ustedes están viendo esta clase. Esta es nuestra primer clase que va a trabajar sobre contenidos que tienen que ver con la unidad 1. Vamos a ver la presentación de algunas nociones que nos van a acompañar a lo largo del cuatrimestre, como la idea de conocimiento, ciencia, tipos de ciencia y también de cuáles fueron los paradigmas que se han construido a lo largo de lo que es la historia del conocimiento científico. Existen distintos tipos de conocimiento, pero tenemos que hacer una distinción respecto de lo que consideramos conocimiento científico de otros tipos de conocimientos, como por ejemplo el conocimiento del sentido común. Este conocimiento del sentido común es el que utilizamos dentro de nuestra vida cotidiana y nos sirve para desempeñarnos dentro del mundo. Pero es un conocimiento a su vez también muy limitado porque no puede explicar los fenómenos a través de las causas que lo provocan. De todas maneras, tiene muchísima utilidad para desempeñarnos dentro de nuestra vida y lo obtenemos a través de la experiencia o también por tradición oral, sobre todo a través de las generaciones mayores hacia las generaciones jóvenes. Por otro lado, tenemos el conocimiento científico. El conocimiento científico tiene una serie de requisitos que debe cumplir para poder tener ese estatus. No obstante, también es un conocimiento limitado por justamente la rigurosidad que tiene que cumplimentar para poder ser pensado y nombrado como conocimiento científico. Básicamente vamos a decir que el conocimiento científico se ocupa de la realidad, de una parte o un sector de la realidad y trata de interpretar la misma y dar algún tipo de explicación acerca de los fenómenos que se observan dentro del mundo de la naturaleza, por ejemplo, o dentro del mundo social, y poder explicar ese tipo de fenómenos. Recién hablábamos de ciertas características o requisitos que tiene que cumplir el conocimiento científico. Vamos a ir destacando en qué consisten cada una de ellas para poder tener una noción más acabada de qué entendemos por conocimiento científico. Una de las características que se presentan dentro de los distintos textos que ustedes van a trabajar es que todo conocimiento científico tiene que ser descriptivo, explicativo y predictivo. ¿A qué hacemos referencia con estas categorías? Describir es destacar las características que tiene un determinado fenómeno o un objeto de conocimiento. Explicar significa dar razones o causas que provocan un determinado fenómeno. Y predecir implica sostener que, dadas determinadas variables o ciertas condiciones, un mismo fenómeno podría llegar a provocarse. Un ejemplo muy común es dentro del campo de la meteorología, en donde, dadas ciertas condiciones específicas, bueno, que tendrán que ver con la temperatura y con otras cuestiones vinculadas a ese propio campo, puede ser factible que pueda llover o no pueda llover. Entonces, la predicción es una característica fundamental del conocimiento científico porque nos permite anticiparnos a ciertos fenómenos, es decir, saber que dadas ciertas condiciones se va a provocar el mismo fenómeno. Y otra característica que algunos autores le agregan es la noción de retrodecir. Retrodecir un fenómeno es explicar cuáles fueron las causas que lo originaron en el tiempo pasado. Vayamos a la siguiente característica. Decimos que un conocimiento tiene que ser crítico y analítico. Cuando hablamos de crítico nos referimos a someter un determinado argumento a la crítica, pero la crítica implica analizarlo a la luz de ciertos argumentos racionales. Y cuando hablamos de analítico nos estamos refiriendo a justamente un análisis implica en una separación en partes de una determinada, en este caso, afirmación para someterla críticamente. También otra característica es metódico y sistemático. Todo conocimiento científico tiene un método. A lo largo de la historia de la ciencia, la cuestión metodológica tuvo muchísima importancia.
La palabra o el término métodos proviene del griego, que significa camino para llegar a un fin. Hay distintas metodologías dentro del campo de la ciencia, no existe un solo método, sino que hoy, por ejemplo, hablamos de un pluralismo metodológico, haciendo referencia a que hay muchos métodos que se pueden utilizar dentro de distintos ámbitos científicos. Y también la idea de sistemático viene de sistema. Un sistema es un conjunto de partes que interactúan y se relacionan entre sí. Todo conocimiento científico se constituye en un sistema conceptual que justamente da razones y explicaciones de su propia construcción. Esa es una de las características muy fuertes que tiene el conocimiento científico. Controlable, ¿qué queremos decir con controlable? Que lo podemos repetir, que tenemos absoluto control de las variables que intervienen y que lo podemos reproducir, por ejemplo, un determinado fenómeno a través de un experimento. Cuando hablamos de unificado nos referimos a un ideal que tuvo sobre todo la ciencia moderna de poder explicar la mayor multiplicidad de fenómenos a partir de un conjunto limitado de teorías o de leyes. El ideal de ciencia, de conocimiento científico, es lograr un saber que tenga características de universal y que pueda servir, digamos, para explicar una multiplicidad de fenómenos o hechos que se nos presentan. Lógicamente consistente. Los conocimientos científicos se enuncian dentro de un lenguaje, es un lenguaje lógico, este es un lenguaje formal, simbólico, es decir, que utilizan un conjunto de signos para su expresión y esto nos permite evitar equívocos, evitar errores y este lenguaje formal lógico ha sido una de las columnas fuertes dentro del ámbito de la justificación de las teorías científicas que tenían como dos columnas. Una era el lenguaje lógico que permitía organizar los distintos enunciados a través de justamente este conjunto de símbolos y por otro lado la experiencia que permitía someter a prueba a través de un determinado experimento un conjunto de afirmaciones, enunciados o hipótesis. Comunicable. Un conocimiento científico tiene como característica un conjunto de términos que son específicos, que son propios de ese ámbito o de esa disciplina científica y a través del cual expresan, digamos, sus distintas teorías. Si nosotros nos vamos al campo de la biología, por ejemplo, los términos homeostasis, fisiología, serían términos propios de ese campo de conocimiento, pero si nos vamos, por ejemplo, a la economía, vamos a tener otro tipo de términos, por ejemplo, oferta, demanda, ley de la oferta y la demanda, es decir, tienen que ver con el lenguaje preciso que se utiliza dentro de ese determinado campo de conocimiento. Más adelante vamos a profundizar en relación a estos términos y vamos a caracterizarlos y a clasificarlos. Un conocimiento científico también tiene que ser objetivo. Esta es una cuestión que, bueno, trajo mucha agua a la discusión dentro de la historia de la ciencia, porque hoy por hoy es difícil poder acordar fuertemente la idea de una objetividad absoluta. Pero como primera aproximación vamos a decir que una situación es más objetiva cuando mayor acuerdo intersubjetivo tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor cantidad de personas acordemos sobre esto que estamos observando, por ejemplo, si estamos observando un determinado objeto y todos acordamos que ese objeto es una mesa, esa afirmación tiene como más estatus de objetividad porque tiene mayor acuerdo intersubjetivo. De todas maneras, si bien esta aspiración fue un ideal que impregnó fuertemente todo lo que fue el paradigma moderno, vamos a ver que hoy por hoy hay serias discusiones en relación a si hay una forma de llegar a una objetividad absoluta. Y por último tenemos esta noción de provisorio, que también es una paradoja, porque desde la cátedra y desde la perspectiva de los autores que estamos trabajando, nos basamos en una concepción hipotética de la ciencia que implica que, bueno,
La ciencia se organiza y se estructura a través de ciertas conjeturas, ciertas hipótesis que posteriormente serán puestas a prueba, pero esa puesta a prueba no es una puesta a prueba absoluta, definitiva y fija, sino que puede llegar a suceder que en el futuro una determinada teoría científica pueda llegar a ser demostrada como falsa y entonces así vemos que el conocimiento científico es provisorio, se mantiene y se sostiene hasta que se demuestre lo contrario. Pero entonces, ¿qué es el conocimiento científico? Bueno, tenemos dos acepciones o dos sentidos. Podemos, utilizando, si se quiere, una línea histórica o una concepción sociohistórica, podemos decir de que en sentido amplio el conocimiento científico es aquello que en cada tiempo o en cada etapa histórica era considerado sólido y era validado como conocimiento científico propiamente dicho. Y por otro lado tenemos un sentido restringido que va a sostener de que el conocimiento científico se inicia o se origina a partir del siglo XVI. Hasta la primera mitad del siglo XX, este conocimiento científico, cuyos padres fundadores fueron Galileo, Kepler, Newton, son representantes y fundadores de la ciencia moderna. Esta ciencia moderna se denomina de tal manera porque está situada dentro de lo que es la etapa histórica de la edad moderna o de la modernidad. Y a partir de esta secuencia de siglos se instituye una concepción fuertemente físico-matemática, es decir, que eran como las disciplinas que gozaban de mayor estatus en la construcción de conocimiento, y a su vez también hay un fuerte acento dentro de lo que es la cuestión metodológica. Esas son las características. Después vamos a ver que hay otras características más que relacionan, digamos, este ideal de la modernidad, y posteriormente vamos a ver también que hay otros paradigmas que suceden después de el paradigma moderno. Aquí tenemos los paradigmas epocales. Los paradigmas epocales refieren a distintos momentos o distintas etapas dentro de la historia, en este caso de la historia de la ciencia. En la imagen anterior habíamos visto este sentido amplio de que cada etapa histórica consideraba sólidos determinados conocimientos. Nosotros podemos, tomando el criterio de división de la historia, básicamente la historia universal, podemos distinguir distintas etapas o momentos. Tenemos la edad antigua y media, la edad moderna y la edad posmoderna. Dentro de esta idea de separación o división se organiza la cuestión de los paradigmas epocales. La noción de paradigma me remite a una determinada concepción del mundo, una determinada manera de ver el mundo. La idea de paradigma surge de un autor que también vamos a trabajar que se llama Thomas Kuhn. Un paradigma es como una especie de anteojo que nos permite ver nuestra realidad desde un lugar o una determinada perspectiva. Por lo tanto, cuando hablamos de los paradigmas epocales en ciencia, vamos a ver que esta clasificación o esta división en distintos momentos dentro de la historia se tiene en común ciertas características que le son propias. Entonces, por eso podemos distinguir lo que llamamos un paradigma premoderno que abarca desde los siglos VI antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, el paradigma moderno que surge en el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX, y el paradigma posmoderno, que algunos autores también lo llaman tardomoderno, que abarca desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Frente a la noción de ciencia, a la conceptualización o la definición de ciencia, vamos a encontrar que tenemos distintos autores que nos refieren acerca de ello. Nosotros vamos a trabajar acá una definición que plantea Klimovsky, que es un epistemólogo argentino, es matemático, físico, que ha tenido una gran influencia dentro del estudio y la producción de bibliografía en el campo de la epistemología argentina.
Él básicamente sostiene que la ciencia es un acopio de conocimientos sobre un determinado sector de la realidad, es decir, el hombre encuentra un problema y trata de resolver ese problema, de explicarlo a través de distintas causas. Entonces la ciencia es un intento de comprender el mundo y modificarlo. Justamente en estas circunstancias históricas que estamos atravesando, fíjense la importancia, en el caso de, por ejemplo, la vacuna que esperamos para el coronavirus en esta pandemia, es una respuesta que tiene la ciencia frente a un determinado problema, un virus y cómo evitarlo o cómo prevenirlo o cómo inmunizarnos frente a esto. Y entonces la ciencia frente a distintos problemas o conjuntos de problemas que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad ha intentado buscar respuestas y buscar causas y buscar soluciones que puedan resolver esas distintas situaciones que vamos atravesando. Klimovsky también nos propone en su texto una reflexión sobre creencia, verdad y prueba. Por ahí en la vida cotidiana uno podría manejarse con la idea de que para poder creer en algo lo tendría que probar. Bueno, veamos cómo juegan estas tres categorías de creencia, verdad y prueba desde la perspectiva de un filósofo de la Grecia antigua llamado Platón. Platón en su texto Teetetos plantea de que para que un conocimiento sea científico o tenga estatus de científico tiene que cumplir con tres requisitos. Creencia, es decir, el que enuncia una afirmación debe creer en ella. Verdad, el conocimiento debe ser verdadero. Y por último, prueba, este conocimiento debe poder ser sometido a prueba y salir, digamos, exitoso de la misma. Si bien estas tres categorías o estas tres condiciones se han sostenido a lo largo de la historia de la ciencia, hoy tienen una fuerte discusión, se están revisando, porque en realidad muchas veces nosotros podemos sostener una afirmación sin tener una idea de la verdad o la falsedad de la misma. También podríamos sostener una afirmación sin poder creer en ella, es decir, a lo largo de la historia de la ciencia, algunos científicos enunciaron hipótesis aún no creyendo en las mismas y sin embargo han tenido resultados exitosos. Y por último, la cuestión de la prueba es una cuestión en donde hoy por hoy tenemos muchas teorías que todavía no están lo suficientemente probadas y también ha ocurrido a lo largo de la historia de la ciencia de sostener una teoría que a posteriori se dio cuenta de su falsedad. Entonces, hoy por hoy, estos tres criterios, creencia, verdad y prueba, no tendrían vigencia como lo había pensado este filósofo, pero sí es interesante poder trabajarlo como para poder revisar desde qué lugar nos posicionamos cuando hablamos del estatus que tiene que tener un conocimiento científico. A lo largo de esta clase estuvimos trabajando varias nociones que tenían que ver con conocimiento científico, con ciencia, con método científico, con paradigmas epocales. Bueno, ¿cuál sería la disciplina que se ocupa de trabajar todos estos temas? Si bien nuestra cátedra se llama Introducción al Conocimiento Científico, podemos decir de que la disciplina que se ocupa de trabajar todos los temas que damos en la cátedra se llama epistemología. Epistemología o filosofía de la ciencia también son distintos términos que se utilizan para nombrar este campo de conocimiento. Es una disciplina filosófica y desde la perspectiva de Klimovsky, volvemos a citarlo, la epistemología es el estudio de las condiciones de producción y de validación de conocimiento científico. Vamos a analizar qué significa esta afirmación o esta definición. Cuando hablamos de las condiciones de producción, nos estamos refiriendo a algo que dentro del campo de la epistemología se llama contexto de descubrimiento. Este contexto de descubrimiento tiene que ver con las condiciones socioculturales, digamos, económicas, sociales, políticas, que impregnan o que circulan cuando se produce
un invento, se construye una determinada teoría científica, se pone a prueba una determinada hipótesis. Entonces, cuando hablamos de condiciones de producción, nos estamos refiriendo a lo que sería lo que llamamos contexto de descubrimiento, y cuando hablamos de condiciones de validación del conocimiento científico, básicamente nos estamos refiriendo a cómo se justifican las teorías. O sea, cómo se ponen a prueba las teorías, cómo podemos sostener o darle una validez a una determinada teoría o ley científica, y aquí tenemos el contexto de justificación, que sería la cuestión específicamente metodológica. Nosotros a lo largo de la cátedra vamos a ver distintas respuestas, distintas corrientes epistemológicas que plantean distintos métodos dentro del campo de lo que llamamos las ciencias empíricas. Por supuesto, estas perspectivas metodológicas tienen fortalezas, pero también tienen debilidades o tienen críticas. Bueno, ustedes verán a medida que vayamos avanzando cuáles son sus debilidades, como también cuáles son sus fortalezas. Si nosotros nos referimos a qué significa la palabra, el término epistemología, podemos referirnos a lo que se llama etimología del término. El sentido etimológico del término implica revisar cuál fue su origen desde la lengua original y qué significado se asignaba en esa determinada lengua. Epistemología proviene del griego, significa logía, estudio, y episteme viene de conocimiento o ciencia. Entonces, la epistemología sería el estudio del conocimiento científico. Ahora, lo interesante de la epistemología es que la epistemología estudia o reflexiona, como disciplina que viene de la filosofía, reflexiona sobre las condiciones desde las cuales los científicos pensaron una determinada teoría. Es decir, que no analiza la teoría en sí misma, supongamos la teoría de la relatividad o la ley de gravedad, o sea, no analiza en sí misma estas teorías o leyes, sino que lo que le interesa es conocer desde qué lugar han pensado la teoría. Entonces, por eso es que hablamos de condiciones de producción y validación de las teorías científicas o del conocimiento científico. A la epistemología lo que le interesa es justamente analizar la cuestión metodológica, desde qué perspectiva se ubica un determinado científico o una comunidad científica al afirmar una determinada teoría, y reflexiona sobre el hacer de la ciencia. O sea, la epistemología no produce ciencia, lo que produce es una reflexión sobre el campo científico. En la placa anterior habíamos hecho la distinción dentro de contexto de descubrimiento y contexto de justificación cuando lo vinculábamos con la definición de lo que entendíamos por epistemología. Aquí vamos a ver con mayor profundidad tres nociones que van a aparecer cuando hablamos de una puesta a prueba de una hipótesis. Si nosotros nos ubicamos dentro de lo que llamamos una lógica bivalente, una lógica de dos valores, podríamos decir que un enunciado o una afirmación determinada puede ser verdadera o puede ser falsa. Por ejemplo, si yo digo el agua hierve a 80 grados centígrados, ese es un enunciado o una proposición o una afirmación. Cualquiera de los tres términos lo podemos utilizar como sinónimos, en donde lo que queda para determinar si estoy con un valor de verdad o valor de falsedad es someter la prueba. Bueno, resultado de ese sometimiento a prueba, podemos ver que una hipótesis puede tener dos resultados. O puede ser verificada, es decir, se ha probado su valor de falsedad, de verdad, perdón, o puede ser refutada, se ha probado su valor de falsedad. Ahora, muchos epistemólogos prefieren correrse de la idea de verificación porque sostienen que es una noción demasiado fuerte y prefieren hablar en otros términos. Entonces van a utilizar, por ejemplo, la palabra corroboración. Entonces decimos que cuando una hipótesis ha salido exitosa en sus intentos de poder derribarla, vamos a decir que ha demostrado su temple, es decir, que ha demostrado su dureza.
Las corrientes que se ubican dentro de esta perspectiva son los falsacionistas, cuyo representante es Popper. Otra manera también de nombrar cuando una hipótesis ha salido exitosa es la de confirmación. Entonces diríamos de que esta hipótesis ha sido altamente confirmada, es decir, que ha tenido un alto porcentaje de éxito en relación a la puesta a prueba, y dentro de la línea confirmacionista vamos a encontrar, por ejemplo, a los inductivistas o a los estadísticos. Son distintas maneras de nombrar los resultados que se obtienen en un proceso de contrastación de una determinada hipótesis o de una teoría científica. Esto nos lleva a precisar qué queremos decir cuando nombramos hipótesis. Una hipótesis es una conjetura, es decir, es una afirmación de la cual no sabemos si es verdadera o falsa y que tenemos que someterla a algún tipo de procedimiento o prueba. Resultado de ese procedimiento vamos a obtener su verdad o su falsedad. La ciencia tiene una concepción hipotética desde los autores que estamos trabajando, porque en realidad cada una de las teorías o cada una de las leyes que nos manejamos dentro de los distintos campos de conocimiento son resultado justamente de un conjunto de hipótesis que se han sometido a prueba a través de distintos procedimientos metodológicos. Pero vamos a trabajar a lo largo de la cursada con estas nociones, vamos a volver sobre las mismas, y estas nos indican justamente qué ocurre con la vida o la muerte de una determinada hipótesis o teoría científica, es decir, si sobrevive a los procesos de prueba o si, digamos, la tenemos que abandonar porque ha sido refutada, es decir, porque ha demostrado su falsedad. Bien, acá tenemos la clasificación de las ciencias. Nosotros podemos, desde la perspectiva de Pardo, que es otro autor que vamos a trabajar, podemos clasificar las ciencias a partir de 4 criterios que aparecen acá anunciados: objeto de estudio, es decir, recorte de la realidad que se toma para su estudio; el tipo de enunciado o afirmación; el tipo de verdad que obtiene; el método que utiliza. Nosotros podemos distinguir dos grandes grupos de ciencias, las ciencias formales y las ciencias fácticas, que se diferencian estos grupos de ciencias a partir de los criterios antes nombrados. Cuando hablamos de un objeto de estudio nos referimos a un objeto o recorte, parte de la realidad que se toma para poder conocerlo, profundizarlo, abordarlo. Y bueno, este es un criterio que básicamente define la idea de disciplina científica. Una disciplina científica se caracteriza porque justamente tiene un determinado objeto de estudio que recorta para su análisis. En las ciencias fácticas, los objetos de estudio remiten a entes empíricos. Hablar de un ente u objeto empírico significa que es un objeto que tiene un sustrato material sobre el cual yo puedo realizar una determinada experiencia o experimento. En cambio, en el caso de las ciencias formales, nos remite a entes ideales. Los entes ideales, por contraposición, no tienen sustrato material, sino que son justamente, como su nombre lo indica, entes ideales, como por ejemplo los números, las figuras geométricas, los cuerpos geométricos, objetos ideales propios de la matemática, en este caso de la geometría, etc. Con respecto a las afirmaciones o los enunciados, acá tenemos que las ciencias fácticas utilizan los enunciados sintéticos. Los enunciados sintéticos tienen una característica que pueden ser comprobables a través de la experiencia. En cambio, los analíticos se establece su valor de verdad a través de las demostraciones lógicas. Una demostración lógica es la propia que se utiliza dentro del campo de las ciencias formales, en el caso de las matemáticas, por ejemplo, como la demostración de los teoremas a través de distintos tipos de axiomas. Entonces, no tienen la característica que sí tienen las ciencias fácticas, que van a requerir como método la contrastación empírica. Es decir, por ejemplo, si yo digo, vuelvo al mismo ejemplo, si yo enuncio una afirmación o proposición que dice el agua hierve a 80 grados centígrados,
para demostrar la validez o la verdad de esa afirmación, tendría que someter la prueba, es decir, tendría que colocar un recipiente con agua en el fuego y tomar un termómetro y poder testear, digamos, a qué grado centígrado se produce el punto de ebullición. Eso sería una contrastación empírica. Esto no lo hacen las ciencias formales porque, como ya lo decíamos, es otro el camino que nos lleva a la demostración, básicamente la demostración lógica. Bien, entonces, ¿qué grupo de ciencias forman parte de cada tronco, digamos? Dentro de las ciencias formales vamos a tener a la lógica y a la matemática, y dentro de las ciencias fácticas vamos a tener a su vez una división, ciencias naturales, donde tenemos la física, la química, la biología, entre otras, y ciencias sociales, ahí tenemos la antropología, la psicología, la economía, eh, todas las ciencias que tienen como objeto de estudio el fenómeno humano. Hay que hacer una aclaración aquí en relación a las ciencias fácticas. El término fáctico etimológicamente proviene del griego factum, que significa hecho, y las ciencias fácticas son ciencias de hechos. Es decir, que tienen en tanto hecho la característica de poder ser puestas a prueba a través de un tipo de contrastación empírica. Ya vamos a ver después que esta cuestión también tiene sus dificultades cuando hablamos del campo de las ciencias sociales, no así dentro del campo de las ciencias naturales. Hemos realizado un recorrido a lo largo de esta presentación por distintas nociones que forman parte de la unidad temática 1. Hablamos de conocimiento, de ciencia, de clasificación de las ciencias, de paradigmas epocales. Entonces ahora invitamos a ustedes a profundizar estas nociones a través de la lectura del material bibliográfico que se encuentra dentro de la plataforma. También hay un link ahí donde ustedes pueden acceder a toda la bibliografía correspondiente a las distintas unidades de la materia, y a su vez también lo invitamos a ver el cuadernillo de actividades. En el cuadernillo de actividades ustedes se van a encontrar con lo que llamamos las guías de lectura. Las guías de lectura nos sirven para orientarnos en el tratamiento de las distintas bibliografías que vamos a trabajar a lo largo de la cursada, y entonces tenemos 3 textos y tenemos 3 guías de lectura para poder resolverlo. Es necesario que esto ustedes lo hagan para poder ir apropiándose de las distintas nociones que vamos trabajando a lo largo de la cátedra, y nos vemos la semana siguiente, pero es fundamental que ustedes realicen la lectura de esta bibliografía y que resuelvan estas guías. Nos encontramos entonces dentro de la próxima clase. Desde ya muchas gracias por su atención. También quería contarles que cualquier duda que ustedes tengan o consulta, tienen varias vías de comunicación con el equipo docente. Puede ser a través del foro, va a haber habilitado un foro de consulta por cada eje o unidad temática, es decir que sí, si mi duda corresponde a la unidad 1, tengo que ir al foro 1 o al foro 2 si es la unidad 2, y así sucesivamente. Pero también ustedes tienen la posibilidad de tener una tutoría semanal que se va a dar a través de Zoom o a través de Meet, donde podemos encontrarnos salvando las distancias cara a cara con los docentes de cada una de las comisiones, y donde podríamos aclarar también una serie de cuestiones. Sí es importante y es necesario, yo diría que es una condición previa, que ustedes hayan transitado la lectura de los textos para poder encontrarnos y realizar la puesta en común de las nociones que fuimos trabajando a lo largo de cada unidad. El cuatrimestre es corto, las clases están pensadas con formato de video para que ustedes puedan acceder a ella en cualquier momento de acuerdo a la disponibilidad de sus propios tiempos. No obstante, tienen la posibilidad esta de la tutoría. No es obligatorio estar presentes en la tutoría, pero bueno, es un espacio en donde ustedes pueden llegar a evacuar algunas dudas o profundizar o consultar algún determinado tema, pero a su vez también siempre tienen la disponibilidad de tener
las clases en video y poder verlas en el momento que ustedes lo consideren conveniente. Bueno, hasta aquí, esto es la unidad 1. Con esto terminamos el desarrollo de los temas que corresponden a esta parte, digamos, de la unidad que es conocimiento, ciencia, clasificación de las ciencias y paradigma. Y ya la próxima clase vamos a trabajar cuestiones básicas vinculadas con la lógica. Nos vemos entonces hasta la próxima y éxitos en sus aprendizajes.